Hola Miguel, tú trabajas estudiando el desarrollo embrionario. ¿Nos podrías contar de qué se trata esto? Sí, el desarrollo embrionario es una etapa del desarrollo de un animal, que es la etapa más temprana, que ocurre después de la fertilización, que forma una sola célula, que es el cigoto, y que va a dar origen a una estructura que se asemeja en mucho al organismo final, al organismo adulto, en el sentido que tiene una organización clara, donde hay una cabeza, un tronco, una cola, un sistema nervioso formado, el sistema digestivo, un corazón. ¿Ya? Ese es un plan básico. ¿Y cómo a partir de una célula se crea la forma de un organismo? ¿Es a través de las células que actúan como ladrillos, en el fondo? Una de las funciones principales de la célula es ser ese elemento constituyente, que sería como el ladrillo en una casa, donde las distintas células se van uniendo entre ellas y al unirse entonces van formando ciertas estructuras. ¿Ya? Sin embargo, la célula no solamente cumple esa función de ladrillo constituyente, sino que además cumple otras funciones. Por ejemplo, la célula crea los elementos que permiten entonces esta unión entre ellas, o sea, crea otros materiales. Las células además tienen la capacidad de dirigir este proceso de construcción del organismo. ¿Ya? Tienen la capacidad de ser diseñadores, porque cuando actúan entre ellas se autoorganizan, existe una cierta autoingeniería que permite entonces generar este patrón global del organismo. O sea, las células son mucho más que simples ladrillos, son constructoras y diseñadoras del organismo que están formando. ¿Qué fenómenos físicos participan en la formación de un embrión? Mira, para responder esa pregunta tenemos que inicialmente ver cuáles son los fenómenos principales que participan en el proceso de generación de forma. Y estos son tres. Por un lado existe el fenómeno geométrico, después hay fenómenos físicos del área de la mecánica y hay también procesos bioquímicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada organismo y cada especie tiene que generar un embrión con una cierta geometría. Y para generar esta forma, los procesos mecánicos de fuerza son fundamentales, porque son los que generan los tejidos y cambian la forma de los tejidos, permiten migración de células, etc. Y que para poder implementarse esto necesita elementos bioquímicos, necesita genes que se expresen en proteínas y generen, por ejemplo, los constituyentes del citoesqueleto, que es fundamental para poder entonces organizar esta forma durante el proceso de desarrollo. Ahora, en este contexto, el rol de la física, la mecánica es fundamental, en el sentido de que, bueno, las células todas están en un ambiente mecánico particular y están adaptadas a este ambiente mecánico. Pensemos, por ejemplo, en células que están en el cerebro, están en un ambiente con una rigidez muy baja, o sea, como muy esponjoso, mientras que las células que están en el hueso son células que están en un ambiente muy rígido, porque el tejido es muy rígido. ¿Ya? Ellas están adaptadas a eso porque son capaces de sentir el ambiente mecánico que los rodea. Entonces es posible de que dependiendo del ambiente se deforme o no el núcleo, y en el núcleo entonces está el ADN y se puedan exponer el ADN para la expresión de genes. Y de hecho, estudios muy importantes de los últimos 5 años han mostrado de que cuando uno coloca una célula embrionaria, en un sustrato en cultivo que asemeja la rigidez del cerebro, o sea que es muy suave, estas células se diferencian en neuronas. Mientras que cuando uno las coloca en un ambiente que es más rígido, que asemeja la rigidez de un tendón o de un hueso, se transforman en células óseas. Eso está diciendo de que el ambiente mecánico entonces dirige la posible diferenciación de las células durante el proceso del desarrollo. Cuéntanos un poco de las células madre. ¿Intervienen las células madre en el proceso embrionario? ¿Qué son las células madre? Ya, las células madres se definen como células que pueden replicarse en forma perpetua y que generan una célula semejante a ellas mismas y otra que se puede diferenciar. Esta es como la definición general. Ahora, células madres hay en todos los tejidos, en los tejidos adultos. Y esas células madres en los tejidos adultos lo que hacen es finalmente permitir la regeneración de los tejidos que se van desgastando día a día. Ahora, estas células madres de tejido adulto son distintas a las células madres embrionarias, que son las que aparecen en el desarrollo temprano y que tienen el potencial, cuando uno las pone en cultivo, de formar cualquier tipo de tejido. Estas células madres embrionarias y las células madres de tejidos adultos
han sido fundamentales para avances en relación que van orientados finalmente a la medicina del futuro. Porque, por ejemplo, células madres de tejidos adultos como del intestino se han usado por investigadores en Holanda para generar lo que se llaman mini órganos, ¿ya? Mini intestinos, ¿ya? Y esto se puede hacer a partir de células madres del intestino de un paciente que tiene cáncer, por ejemplo, y utilizar este mini órgano para poder testear drogas, saber cuál droga es más eficiente para el tratamiento del cáncer. Por otro lado, las células madres embrionarias, cuando se colocan en cultivo, recientemente se ha visto que son capaces de autoorganizarse y de poder generar un patrón de expresión de genes que es exactamente igual a lo que uno observa en el desarrollo normal de un embrión. Todo esto nos dice que el estudio de las células madres es un estudio realmente revolucionario que nos va a llevar a entender mejor el proceso del desarrollo, pero también a aplicar cosas que hemos aprendido en el desarrollo para poder utilizarlos en la medicina personalizada del futuro. ¿Con estos conocimientos podemos manipular el origen de la vida humana? ¿Cuáles son los desafíos éticos que enfrentamos en este momento? En principio sí podemos hacerlo. Ya se pueden generar tejidos y mini órganos en cultivo, se pueden generar los llamados gastruloides que asemejan a un embrión, pero todavía estamos muy lejos de poder en estas condiciones de generar un organismo. No significa que no podamos hacerlo, pero hay elementos tecnológicos que todavía estamos muy lejos de poder sobrepasar, ¿ya? Pero tal vez aquí el punto más importante es que no solamente hay aspectos tecnológicos que están involucrados en esto, sino son los aspectos éticos, digamos. ¿Hasta qué punto nosotros podemos utilizar todo este conocimiento tecnológico que se ha generado muy rápidamente en los últimos años para aplicarlos en aspectos médicos y aspectos no médicos, en el fondo? Eso se refiere a estos aspectos de células madre, pero también a la manipulación genética, que ahora es muy fácil de hacer. Y para eso tenemos desafíos importantes como sociedad. Uno de ellos es que necesitamos informar a la gente de en qué consiste realmente todo este tema y este problema, ¿ya? Porque si no se informa correctamente se empiezan a generar mitos y miedos que son innecesarios y que debemos nosotros como sociedad enfrentarlo. Miguel, tú eres investigador adjunto del Núcleo Milenio Física de la Materia Activa. ¿Nos puedes explicar cómo la física de la materia activa se relaciona con el trabajo que tú haces? Las aproximaciones experimentales que nosotros hacemos lo que abordan es el requerimiento de distintos componentes para que un proceso funcione. Porque nosotros somos capaces de poder sacar componentes, ¿ya? A través de manipular genes o a través de intervenir mecánicamente el sistema. Pero lo que nosotros no podemos hacer experimentalmente es evaluar la suficiencia de ciertos factores en este proceso. Porque para poder hacer eso tendríamos que sacar todos los elementos y empezar a colocarlos unos por uno. Y eso experimentalmente no se puede hacer, y ahí sí que nosotros nos beneficiamos mucho de poder interactuar con el ámbito de la física y física teórica, en las cuales se puedan generar modelos, simular entonces un proceso colocándole componentes y ver si estos componentes son o no suficientes para que el proceso funcione. Y a partir de eso normalmente se generan nuevas preguntas, porque surgen interrogantes que uno no se hace normalmente experimentalmente. Esas hipótesis que surgen en el aspecto de la relación con la física teórica después se puede testear experimentalmente, y finalmente todo este círculo virtuoso de interacción experimental y teórica es lo que hace que nuestra investigación realmente sea mucho más profunda y aborde la problemática de una manera más integral y generar un conocimiento finalmente mucho más potente en términos del entendimiento. ¿Para qué nos sirve entender cómo se forman los tejidos y los órganos? ¿Nos puede servir también para entender cómo se forman algunas enfermedades? Los estudios relacionados al desarrollo embrionario, y en particular aquellos que vinculan las fuerzas durante el proceso del desarrollo, están revelando ahora cosas insospechadas en relación al origen del cáncer. Porque se sabe de que el cáncer se origina por la acumulación de mutaciones, ¿ya? Y la acumulación de mutaciones genera estos llamados oncogenes, que son genes que transforman una célula normal en una célula maligna, ¿ya?
lo que se sabe es que células que expresan estos oncogenes, si están en un ambiente mecánico fisiológico, o sea, el mismo que a los cuales estas células pertenecen normalmente, no desarrollan malignidad. En cambio, cuando se colocan se ponen estas células en un ambiente mecánico más rígido, estas células empiezan entonces a transformarse en malignas. Y en esos ambientes también más rígidos, una célula normal puede generar muchas más mutaciones que van a llevar a la célula a ser maligna potencialmente. Entonces se entiende que el proceso de origen del cáncer tiene un componente mecánico importante, donde las células mismas cancerígenas cambian sus propiedades físicas, pero además responden de una manera mucho más sensible a estos cambios de aumento de rigidez de los tejidos. Y se sabe además que el cáncer produce tumores que son sólidos, que son muy rígidos, y eso mismo entonces va perpetuando la generación del cáncer y además facilitando que se propague este cáncer. Entonces lo que hemos aprendido en términos de desarrollo y en términos del rol de la mecánica nos sirve ahora para también entender y a lo mejor en el futuro tener intervenciones para evitar el origen del cáncer o la propagación a través de manipular aspectos básicos como el ambiente mecánico de las células en sus tejidos. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos en este nuevo capítulo de Diálogos Científicos. De nada, encantado.